Damos gracias a Dios porque hasta hoy Él nos ha cuidado. Y en algunas ciudades hemos comenzado a congregarnos nuevamente. Para este regreso a los templos y por la salud de todos, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Utiliza siempre el cubrebocas. Mantén siempre la sana distancia. Mantén tus manos limpias y desinfectadas. Estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, en todo tiempo, atienda a las recomendaciones de tu pastor. ¡Pasa voz! Sean todos bienvenidos, hermanos. La Iglesia de las Águilas les envía un saludo de paz a vosotros. En esta tarde los invitamos para que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renueva. ¡Qué grande es su fidelidad! Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con este siguiente estribillo en el que vamos a declarar que Dios hasta este momento ha sido bueno con cada uno de nosotros. Bendito Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, te damos porque cada día nos regalas la vida y nos das oportunidad, Señor, de poder alabar tu nombre. Todas las bendiciones, Señor, que has derramado sobre nosotros, de esta forma agradecemos al cantarte, al escuchar tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, a cada iglesia que está reunida esta tarde, prestos para cantarte y escucharte. Señor, gracias te doy y te pido derrames, sigas derramando bendiciones a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos gozándonos, hermanos, delante de nuestro Dios. Y la Escritura dice a la letra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Declaremos, hermanos, que por gracia de nuestro Dios hemos sido transformados
sino que nosotros ahora estamos llamados a alcanzar a aquellas personas que no han conocido el Evangelio. Entonces, hermanos, eso solamente lo vamos a lograr siempre y cuando busquemos más y más a nuestro Dios. Quiero más y más de Cristo, quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cristo está junto a mí, me salva con poder, me salva con poder, me salva con poder. Cristo está junto a mí, me salva con poder. Cristo me salva con poder. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe. Oh, mi Cristo, no puedes hacer. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe. Y a cualquier enemigo venceré. Jesús eres mío, vive la tristeza, vive la alegría, mío, Jesús eres mío, vive para siempre, amén. Siempre daré salvo mi amén, amén. Siempre daré salvo mi amén, amén. Siempre daré salvo testificar tu bien. Siempre daré salvo mi amén, amén. Amén, amén, amén. Resuene nuestra voz. Amén, y a los pueblos que alaban al Señor. Amén, amén, amén. Ha llegado la bendición. Alabemos juntos al Eterno, grito del alma, exhala un amén. Alabemos juntos al Eterno, grito del alma, exhala un amén. Amén. Alabaré, alabaré a mi Señor. Amén. Engrandecido sea el nombre de nuestro Dios, porque nos ha redimido, porque permite que como siervos podamos acercarnos a beber de esa agua que Él siempre tiene preparada para cada uno de nosotros. Pidámosle, hermanos, a través de esta alabanza a nuestro Dios, que Él llene nuestra vida.
Y es por eso que estamos aquí, en esta tarde, porque queremos más de Él, porque queremos llenarnos de Él y porque queremos postrarnos ante su presencia.
y nos ayude para nuestro crecimiento espiritual como tu iglesia. Permite que tengamos una mente abierta para que podamos reflexionar y tener el entendimiento, Padre, de esa palabra que hoy tú nos quieres transmitir. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día y porque nos recibes. Pedimos estos favores, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que así sea, hermanos, que hoy nuestros oídos se inclinen a escuchar la palabra de nuestro Dios, y así recibimos a mi hermano ministro Abelardo Alarcón, quien está a cargo del mensaje de esta tarde. Queridos hermanos del Distrito 8, paz a vosotros. Es un gusto, de verdad, es un gran gusto saludarles. En esta oportunidad de acercarme, de acercarnos, de volver a brevar de la fuente de nuestra vida, de nuestro alimento, que es la palabra de Dios, y hacerlo juntos. Es una gran oportunidad, y bendigo a Dios por esto, y porque, bueno, sin lugar a dudas, el hecho de haber vivido tanto tiempo de mi vida en Morelos, en el Distrito 8, siempre me trae gratos recuerdos de todas las amistades, de la fraternidad, de las experiencias que el Señor me ha permitido vivir y nos ha permitido vivir a muchos de ustedes junto conmigo. Y es una gran bendición, de verdad. Y compartir con ustedes la palabra de Dios es una bendición mayor, porque pues es siempre un privilegio poder acercarnos al texto sagrado, escuchar la voz de Dios que nos hable a través de esas palabras, a través de esas páginas, y que lo hagamos juntos, sentados a la mesa. Estoy hablando en un sentido metafórico, que sé que no estamos frente a una mesa, pero en metáfora sí, estamos sentados todos nosotros a la mesa y vamos a disfrutar el pan que viene del pan. Quisiera compartir con ustedes pues, esta reflexión que me parece muy importante, muy oportuna para nuestros días, para nuestros tiempos, porque sin lugar a dudas creo yo que el tema del que voy a hablar es uno de los temas o de los asuntos que creo yo que están pendientes por el hecho de vivir en la sociedad que vivimos, con las características que tiene, se hace complejo, se hace complejo. Y es el tema de la obediencia, el tema de la obediencia. Y específicamente como parte del tema de la obediencia, quiero hablar de la mansedumbre, Y es para mí uno de los temas que creo yo que están pendientes de tratar, que tenemos que estar revisando constantemente, sobre todo en nuestra época, porque pertenecemos a diversas generaciones. Creo yo que aquí, quienes escuchamos, quienes integramos la iglesia, pues formamos parte de ella, pero pertenecemos al mismo tiempo a diferentes generaciones. Cada generación ha tenido experiencias diferentes, diversas, respecto al tema de la obediencia. Y bueno, voy a ahondar un poquito más acerca de ello más adelante. Quiero compartirles este tema, yo le quise llamar Sube a este monte para ver. Sube a este monte para ver. Y la base bíblica que quiero invitarles a que toquemos es el libro del Deuteronomio. Si quieren buscarlo ustedes, acompañarme con esta lectura, voy a dar lectura a el capítulo 34 del libro de Deuteronomio.
Y el personaje sobre el que voy a centrar la reflexión es Moisés. Moisés. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 34, verso 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Amén. Bueno, Moisés, un personaje completamente fascinante. Su vida, para mí, resulta siempre desafiante. Me entusiasma leer sobre Moisés, profundizar en la vida de Moisés. Que innegablemente me parece a mí, es criterio, que es un líder sobresaliente, un líder que marcó la historia de todo un pueblo, del pueblo de Israel. ¿Y qué hubiera sido de Israel sin la figura de Moisés, sin la participación de este personaje? ¿Qué habría pasado en la historia de Israel? Es el personaje clave que dio origen al pueblo, no biológicamente, sino históricamente. Sabemos que Israel desciende de Abraham, pero quien fue el instrumento para hacer que ese pueblo se transformara en pueblo, ese grupo de gente se convirtiera en Israel como pueblo, es específicamente. Y bueno, aquí, hermanos, lo que yo quiero resaltar de la vida de Moisés es precisamente que dice el texto que tenía 120 años Moisés, 120 años. Dios nos permitiera vivir esa cantidad de años. Moisés tuvo el privilegio, la bendición de vivir 120 años. Pero lo que me salta a la vista inmediatamente es una serie de preguntas que vienen a mi mente, que vienen a mi corazón, que me inquietan, que me intrigan, porque yo estoy pensando en una vida de 120 años, hermanos, en una vida de 120 años, y cómo concluye esa vida. Es decir, que Moisés, un tercio de su vida, que fueron los últimos 40 años de su vida, desde los 80 a los 120, caminó con un pueblo, el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto. Hicieron toda una jornada por el desierto de 40 años, que no voy a hacer como los detalles, pero cuando llegan finalmente al objetivo, a la meta, al propósito para el cual Dios lo llamó, porque él le dijo eso, ¿verdad? Que iba a guiar al pueblo hasta la tierra prometida. Sin embargo, Moisés, cuando ya llegan ahí a la línea, a la frontera con la tierra prometida, con la parte del otro lado del Jordán, Dios le dice a Moisés, le recuerda algo que ya le había dicho, y es que él no va a entrar a la tierra. Él no va a entrar. Se queda del otro lado del Jordán. Y Dios le dice, sube al monte Pisga, y ahí te voy a permitir que veas, tus ojos contemples la tierra, pero solamente la vas a ver. Ahora, cuando yo pienso en Moisés,
hermanos, eh, no se dice nada de Moisés. Solamente se dice lo que Dios le indicó, pero no se dice nada de Moisés. No se dice si él cuestionó a Dios, si él se inquietó, si él lloró. No dice si él lo asumió eh, con resignación. O sea, no nos dice nada de cuál fue la respuesta de Moisés. Sencillamente es, Dios le da la instrucción, sube, observa, no vas a entrar, y muere Moisés. Y muere. Pero la respuesta, la, la, la actitud, la reacción de Moisés ante esto que está viviendo no se menciona en la Biblia. No hay ningún detalle, no se nos permite saber, ni siquiera tener así como un pequeño asomo de qué es lo que pudo haber ocurrido ahí. Y es que desde mi comprensión, en ese sentido, cuando yo leo el texto bíblico, me pongo en el lugar de Moisés, porque ese es parte del propósito del texto, que uno pueda colocarse en el lugar de los personajes, de los participantes, y que uno mismo, viéndose en esa situación, se haga preguntas, no del personaje, sino de uno mismo. Y entonces cuando yo me sitúo ahí, y yo digo, bueno, si en mi lugar, o si en el lugar de Moisés, eh, hubiese estado yo, hubiese estado alguien de mi generación, de esta generación en la que yo vivo, ahí, ¿cuál hubiera sido la reacción? ¿Cuál hubiera sido la respuesta a la determinación de Dios? Y es que, hermanos, con todo este asunto actual de que los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de estas personas, los derechos de las otras personas, se habla tanto de derechos, se habla tanto de la situación de las personas, que ha generado en la actualidad una sociedad y una generación frágil, que diversos autores les han llamado, por ejemplo, copos de nieve, ¿verdad? Que la generación de los copos de nieve, porque son así, que se derriten fácilmente, son frágiles. Diríamos, de donde yo vengo, había un dicho que se decía, mírame y no me toques, ¿no? Es una generación así, otros le han llamado la generación de cristal, o otros le han llamado la generación de los ofendidos. Vivimos en una generación así, de gente que se ofende fácilmente, de gente que uno no puede decir o opinar algo, llevar una opinión contraria porque hay toda una reacción, gente que exige derechos que ni siquiera existen, una serie de situaciones que se quieren elevar a la categoría de derechos, ¿verdad? Somos resultado de todo un aparato, de todo un sistema que ha ido alimentando esta idea de que todo es derecho, ¿no? La diversión es derecho, el juego es derecho, todo tiene que ver con nuestros derechos. Y entonces en esa exigencia de los derechos, también ha habido una fuerte oleada de cuestionamientos hacia todo tipo de instituciones y todo tipo de autoridad, de tal manera que la sociedad actual cuestiona las autoridades completamente. No hay un respeto por la autoridad, no significa que estemos de acuerdo con la autoridad o que en todo estemos participando y que digamos que sí, no. Estoy hablando del respeto a la autoridad, del respeto a las instituciones. Actualmente se ha puesto en cuestionamiento todo tipo de instituciones políticas, económicas, sociales, médicas, la iglesia. Todas las autoridades están puestas en entredicho y hay una constante y creciente actitud de rechazo a la autoridad. Se rechaza la autoridad, se exigen derechos, las personas se vuelven muy sensibles. Estamos en una generación sumamente frágil. Y cuando yo me pregunto entonces, si hubiésemos estado ahí, en el lugar de Moisés, ¿qué hubiera respondido una persona de nuestra generación? ¿Qué hubiera respondido un copito de nieve ahí arriba del monte Pisgah? ¿Qué hubiera respondido una persona de esta generación de cristal, de esta generación de los ofendidos, de esta generación de los que exigen derecho? Seguramente Moisés, si hubiese sido una persona con la mentalidad que tenemos nosotros acerca de todo esto, se hubiera puesto ahí a contrapuntear con Dios
o empezado a regatear, pero también de parte nuestra y desde esta posición de nuestra generación que no valora la obediencia, que no valora la mansedumbre, sino que está, la obediencia y la mansedumbre son como elementos o valores que están pues ya muy abajo en la escala. Hay un cuestionamiento serio hacia Dios, de si Dios es insensible, si Dios se fue injusto, si Dios no trató a Moisés como pues debería haberlo tratado, porque al final de cuentas Moisés fue un hombre que se esforzó, que trabajó con este pueblo para traerlo hasta acá y sufrió muchas penalidades, sufrió muchas incomodidades, sufrió muchas amenazas y sin embargo, ¿cuál es el pago que recibe al final? ¿Cuál es el pago con el que se queda Moisés? Y habría un cuestionamiento fuerte hacia Dios en el sentido de decir, Dios no podía haber sido más tolerante porque somos esta generación de la tolerancia en la que tolerancia igual un concepto pues de lo políticamente correcto, muy manejado en este ámbito. Y Dios parecería un intolerante que bueno, ¿qué le costaba a Dios decirle a Moisés, bueno, Moisés, pues sí, al final de cuentas, mira, ya estás aquí, ¿verdad? Ya llegaste a la franja, ya llegaste al límite, 40 años, pues, ¿por qué no darte oportunidad unos días más para que puedas entrar? ¿Qué me quita a mí como Dios? ¿Qué me costaría? ¿Qué le costaría a Dios hacer eso? ¿Verdad? Sin embargo, parece que Dios es insensible, parece que Dios no se pone en el lugar de Moisés, parece que Dios como que no mira los derechos de Moisés que se ha ganado a base de sus méritos, ¿verdad? Logrados a lo largo de toda una carrera. No mira su trabajo, no mira su esfuerzo. No, Dios no observa todo eso y parece que a Dios no le interesa. Entonces, ¿quién es Moisés y lo que él ha hecho? Pareciera todo esto así. Sin embargo, precisamente, para mí el silencio que deja la Biblia ahí, ese silencio que queda en medio entre la determinación de Dios y la muerte de Moisés, donde no vemos reacción de Moisés, donde no sabemos su respuesta, pues a mí, de alguna manera, me invita a colocarme ahí en ese silencio, en medio de esa posición y a preguntarme qué haría yo en esa condición. Y diría yo, ¿qué haría nuestra generación? ¿Qué haría la generación de este tiempo, de nuestra iglesia, de los jóvenes, de los adolescentes? ¿Qué haría cualquiera de nosotros si hubiese estado en ese lugar? Ese silencio nos invita a cuestionarnos qué haríamos nosotros. Entonces, hermanos, con base en esta actitud, con base en este ejemplo de Moisés, en ese silencio, en esa pausa corta, breve, silenciosa, que parece una pausa fría, parecería desde nuestra óptica. Tenemos el desarrollo, tenemos el desenlace, y el desenlace es que Moisés murió. No hubo un reclamo, no hubo un regateo con Dios, sencillamente hubo una aceptación, hubo una asunción, hubo un descender a la muerte, un descender a la tumba, en ese silencio de haber concluido la carrera, de haber concluido el proyecto, de haber concluido el propósito y poder descansar. En ese caso, este silencio nos dice muchas cosas, pero también nos dice muchas cosas acerca de él. Vamos a indagar en, hermanos, lo que yo descubro en el texto bíblico es un llamado a la generación, a esa generación en el momento de Moisés, ahora a nuestra generación. Un llamado a ver en la obediencia y el valor más alto de la vida. A ver en la obediencia nuestra vocación. Somos llamados a través de este texto bíblico a ser la generación de la obediencia. Y que nuestra vida describa
la mansedumbre de una manera completa, total, como una característica esencial de nuestros, que así sea la mansedumbre. Entonces, para hacer esta generación de la obediencia, ¿sí? Yo quiero remitirme a varios elementos del texto. Uno de ellos, en primer lugar, es este, ¿sí? Cuando se habla de la vida de Moisés, dice que él tenía 120 años cuando murió. En el verso 7 dice, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, siendo de 120 años. Pero además de destacar que Moisés murió en buena salud, que Moisés, a pesar de tener 120 años, porque seguramente para alguna persona sería un pesar llevar 120 años a cuestas, Moisés no perdió su vigor. Y lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, de esta cantidad es este dato de los 120 años, porque los 120 años representan 3 generaciones. Del pensamiento hebreo, una generación se representa por los 40 años, pero también 40 años es un ciclo de prueba. Ahora, en la vida de Moisés se describen 3 etapas, es decir, 3 generaciones. Moisés vivió desde su nacimiento hasta los 40 años en Egipto. Fíjense qué coincidencia, 40 años. Luego, de los 40 años a los 80 años vivió en Madián. Y luego de los 80 años a los 120 años vivió en el desierto. ¿Sí? Y entre estos 120 años hay una separación, una separación en etapas de 40 años, es decir, tres etapas de 40 años. Son 120 años los que vimos. Entonces, 3 etapas de 40 años, estaríamos hablando de como la plenitud de las generaciones. Como que ahí en la vida de Moisés están representadas las generaciones. 3 generaciones. La primera generación, primera generación, los primeros 40 años de Moisés, son los años que Moisés vivió en Egipto. Pero hay una vida paralela entre la generación que representa a Moisés y la generación que vivió en el tiempo de Moisés. Es decir, que cuando nació Moisés, ustedes recordarán que hubo una decisión de parte del faraón de mandar asesinar a todos los niños, varones que nacieran de parte del pueblo de Israel, porque el faraón, viendo que se multiplicaba el pueblo, empezó a tener temor. Es una decisión basada en el miedo. Está viendo que este pueblo se puede volver poderoso y en cada hombre puede tener un soldado que se levante. Entonces, ¿qué hace el faraón? Toma una decisión de miedo porque económicamente no le convenía. En la visión del faraón, el pueblo de Israel es un ganado. Es como tener ganado, como tener vacas, como tener corderos, tener esclavos. Y él puede controlar la natalidad. Él puede decidir qué hace con los que nacen o no nacen. Él decide quién nace o si nace, qué hace con él. Y entonces, él decide quedarse con las hembras y matar a los machos. Económicamente, esto sería contraproducente porque se supone que si ellos eran esclavos en Egipto y ayudaban a la construcción de las grandes edificaciones egipcias, ayudaban a fomentar y dinamizar la economía porque eran fuerza laboral que no costaba para los egipcios. Entonces, poniéndolo en balanza, la fuerza laboral que representan los varones frente al de las mujeres es superior en esa cultura. Y en ese sentido, hay una pérdida económica, pero el faraón prefiere tener la pérdida económica a perder políticamente. ¿Por qué? Porque cada varón, al mismo tiempo que representa fuerza económica, fuerza laboral, también representa una amenaza militarmente. Entonces él decide arriesgarse. Prefiere no optar por el perjuicio económico, pero asegurarse militarmente y no promover o no facilitar una rebelión. Y resulta que las cosas le salieron al revés al faraón, porque en este intento de eliminar la posibilidad de un libertador o de un ejército que libertara, él termina alimentando y fortaleciendo al libertador.
¿Qué es Moisés? Moisés es el sobreviviente de su generación, es el varón que no murió de aquella generación que fue asesinada por el faraón, fue eh, controlada, y su madre, por la fe, dice la carta a los hebreos, lo coloca en un cesto, y ustedes saben esa historia. Al final de cuentas, Moisés sobrevive, pero Moisés, mientras aquella generación, voy a permitirme decir esto para que logremos hacer el contraste. Esta generación que es tratada como ganado, esta generación que es tratada como propiedad del faraón y del pueblo egipcio, que es tratada así y que vive como animal, de trabajo, ¿verdad? Va creciendo, va aumentando, va haciendo su vida, y a la par, que había pertenecido originalmente acá, este varoncito, Moisés, crece en un palacio, crece bajo la sombra del faraón. Faraón bueno, a través de la hija del faraón, él se convierte en uno más dentro del palacio, dentro de ese sistema, y entonces él va creciendo con privilegios, con comodidades, con abundancia, con riqueza, sin ningún tipo de necesidad. Él no vive jamás lo que vivieron toda su generación, ¿va? Y va creciendo así. Y Moisés que tiene esta experiencia de esta primera generación, cuando llega a los 40 años, supone que hay un cambio generacional. Y entonces también hay un cambio de actitud en Moisés. Moisés decide, en lugar de identificarse con la clase dominante, con las personas que tienen el poder, se identifica con sus hermanos, con sus parientes, con la gente de su sangre, de su etnia, se identifica con ellos y decide poner en riesgo su posición de comodidad, para poder hacer algo por ellos. Sin embargo, no lo logra y tiene que salir huyendo. Y ahí termina la primera etapa. La segunda etapa es que Moisés ahora cambia de habitación. Deja de vivir al lado del rey, ¿verdad?, de la realeza, y ahora se va a ir a vivir a Madián. Llega a Madián y se casa con una mujer que es hija de Jetro, que es sacerdote de Madián. Es un dato bien interesante, porque a partir de ahí Moisés empieza a vivir cercano a la familia sacerdotal. De vivir cerca de la familia real, ahora vive cerca de la familia sacerdotal. Y hay como un ir disminuyendo, digámoslo así, en clases. Pasa de la realeza a la vida sacerdotal, pasa de la abundancia de la tierra de Egipto, de toda esa franja de la ribera del Nilo, que es muy fértil, fértil del Nilo, el delta, pasa de vivir ahí a vivir ahora en un ambiente semiárido, que representa la cercanía de la tierra de Madián, cerca del monte Sinai. Es un desierto prácticamente, ¿no?, o semidesierto. Y entonces como que va bajando de una tierra abundante a tierra semi-fértil, semiárida, del rey al sacerdote. Ahora vive con el sacerdote y él vive en ese ambiente y vive 40 años ahí, y hay una generación nuevamente. ¿Y cuál es esa generación? Bueno, mientras Moisés está viviendo acá con la familia sacerdotal, aquella generación, bueno, hay un cambio generacional nuevamente en Egipto y muere el rey de Egipto. Y entonces muere aquel rey que podría haber perseguido a Moisés, y surge un nuevo rey, y entonces es cuando Moisés va y rescata a aquella generación. Esa generación que se renovó en Egipto y que ahora sale, ¿verdad?, es la que va a morir en el desierto. Y entonces hay un cambio generacional, 40 años más, y Moisés vive en el desierto. Pero ahora ya no vive con el rey, ni vive como sacerdote, sino ahora va a vivir como profeta, ¿verdad?, como profeta de Dios. Y hago este énfasis, hermanos, porque pareciera que venimos así como disminuyendo. Venimos de más a menos, del rey al sacerdote y luego al profeta. De la tierra fértil a la tierra semiárida, semidesértica,
al desierto completo. ¿Verdad? Al desierto completo. Entonces, estos son los cambios generacionales. Pero Israel, el pueblo, está viviéndolo de una manera distinta. Ellos pasan de la esclavitud completa, absoluta, de ser ganado, a la esclavitud más o menos tolerada, ¿verdad? Y luego a la libertad y a la posibilidad de tener su propia tierra, ¿verdad? De ser tratados como ganado, a ser tratados como esclavos y luego a ser tratados como personas, como seres humanos. Entonces, mientras que en la vida de Moisés parece que hay un descenso, en la vida del pueblo parece que hay un ascenso. Pero este descenso, Moisés no lo recibe igual que el pueblo. El pueblo, su ascenso no lo asimila. Ellos van ascendiendo en su condición, pero entre más ascienden en su condición, más se resisten a esa condición nueva. Y Moisés, parece que entre más desciende en esa condición, él va creciendo como persona. Él va aumentando como líder. Pasa de ser, podría haber sido príncipe en Egipto, ¿verdad? Podría haber seguido los pasos de Jetro, su suegro, como sacerdote de Madián, y vivir en la vida sacerdotal. Sin embargo, Moisés decide vivir la vida de profeta, es decir, ser la persona que entre al encuentro con Dios, que esté en el contacto con Dios, cara a cara, dice el texto. Que más adelante dice, y no hubo otro profeta en Israel, nunca se levantó otro profeta como Moisés, que pudiera ver cara a cara a Dios como lo vio Moisés. Entonces, esta es la diferencia. Y notemos esta estructura. Moisés parece que va descendiendo, el pueblo parece que va creciendo. Pero internamente, en el corazón, Moisés va creciendo y parece que el pueblo o va disminuyendo o no logra superar. Entonces tiene que morir esa generación que salió de Egipto y surgir una nueva generación. Eso es lo que Dios hizo, ¿verdad? Terminó diciendo, bueno, toda esta generación morirá y surgirá una nueva generación que ellos sí entrarán a la tierra prometida porque ellos aprenderán en el desierto las verdades y aprenderán los valores que no aprendieron en Egipto, que no aprendieron sus antepasados. Entonces Moisés representa estas tres generaciones, ¿verdad? Y la nueva generación, que ya no es, con la que ya no va a entrar, es esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, pero que Moisés ya no pertenece a ella, él pertenece a la generación que se queda. Moisés la despide, los invita a continuar adelante, aunque él ya no va a ir con ellos. Y es ahí donde en ese cambio generacional pasan las tres generaciones y surge la generación óptima, surge la generación ideal, surge la generación especial, la de la obediencia, surge la generación que ha aprendido de Moisés la mansedumbre, que van a entrar a la tierra prometida, la van a poseer, van a encontrarse en su camino los triunfos, sus batallas, van a conocer, porque han conocido cerca a Dios. Entonces han aprendido las lecciones de Moisés y por eso son la generación que va a entrar. Nosotros, igual que ellos, somos llamados a ser esa generación de la obediencia, hermanos. Esa generación que en su vida describa como característica principal la mansedumbre total. Y esto significa ir contra la corriente del mundo. Como yo les decía en un inicio, la corriente del mundo en el que nos movemos va en un sentido contrario, en el sentido de la desobediencia, de la rebelión, de ir contra la autoridad, de la exigencia de los derechos, de la sensibilidad, de ofenderse, de deshacerse, de ser frágiles, esa fragilidad. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo existe este cambio? ¿Cómo se da este cambio? En el caso de Moisés, nosotros vemos tres cosas que son importantes. ¿Por qué Moisés llega a este punto, a este nivel de obediencia y de mansedumbre? Dice el libro de los Números, el capítulo 12, que aquel varón Moisés era manso, más que cualquier otro hombre. No ha habido un hombre tan manso como Moisés. Creo que el único ser humano
que ha logrado superar la imagen de Moisés, la forma de ser de Moisés en el texto bíblico, es Jesús. Y no solamente en el texto bíblico, en la historia. Jesús supera a cualquier otro líder. Jesús es el modelo de mansedumbre. Pero en Moisés podemos ver reflejada ya esa mansedumbre en un ejemplo muy claro. ¿Cómo es que Moisés logra conseguir esta condición de obediencia y mansedumbre? En primer lugar, hermanos, porque él fue avanzando en su relación con Dios. Él fue descubriendo en la relación con Dios una relación de confianza, de cercanía. Dice el texto, Moisés llegó a ser un profeta que vio cara a cara a Dios. Del palacio real al sacerdocio y del sacerdocio a ser profeta. El sacerdote no ve cara a cara a Dios. En el esquema sacerdotal, en el esquema de los sacerdotes, el sacerdote es un mediador, pero no ve a Dios. Él ve el templo, él ve los sacrificios, él realiza los rituales, pero no tiene encuentro directo con Dios. Siempre el encuentro con Dios está intermediado por algo, por el sacrificio, por la ofrenda, por el ritual, pero no ve cara a cara a Dios. En el caso del rey, mucho menos. El rey, para poder guiar su vida, necesita tanto del sacerdote como del profeta. Y entonces, en ese sentido, el rey necesita la mediación del sacerdote, el sacerdote necesita la mediación de los sacrificios y del culto, pero el profeta puede entrar y en la experiencia directa con Dios. ¿Qué descubrió Moisés a lo largo de su vida? Moisés a lo largo de su vida descubrió que puede cultivar una experiencia directa, personal, cara a cara con él. Eso descubrió. Así que cuando él llega al monte, hermanos, ahí, frente a la tierra prometida, él no tiene a un tirano frente a él. Él no tiene a un tirano como el faraón allá en Egipto que ve a los demás como esclavos, que los ve como ganado. Él tiene frente a él a un Dios con el que ha caminado durante 40 años, su amigo, su íntimo, aquel con quien puede abrirse no solamente Moisés con él, sino él con Moisés, aquel a quien Dios le confía secretos, entra en la intimidad del santuario, aquel Moisés que puede pasar 40 días y 40 noches en el monte, allá en la soledad, hablando con ese Dios, viéndolo, platicando, teniendo la confianza de decirle, oye, Dios, pues yo quiero ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, mira, Moisés, te daría chance de ver mi gloria, te daría la oportunidad de ver mi gloria, pero te quiero mucho, ¿verdad? Yo no voy a destruirte. Yo sé que si tú ves mi gloria por ser humano, vas a morir, porque no hay un ser humano que pueda ver mi gloria, permanecer en pie. Pero te voy a permitir que veas una parte de. Entonces Dios le permite a Moisés ver una parte de su gloria. Esa intimidad, esa amistad, esa confianza que se va cultivando con 40 años de irrelación, 40 años de intimidad, 40 años de conversar, 40 años de estar en presencia uno del otro. Esos 40 años, hermanos, son la clave para entender por qué cuando llegan al momento en el que Moisés ve la tierra prometida, tiene a Dios enfrente, hermanos, Moisés decide por Dios. A él ya no le importa la tierra prometida. Nosotros con nuestra cultura, con nuestra manera de ver las cosas, porque tenemos el enfoque en la tierra prometida como lo más valioso, entonces perdemos de vista que para Moisés, a lo largo de 40 años, hermanos, él empezó a ver las cosas distintas y lo que le ayudó y lo que hizo posible que Moisés llegara a ese punto de obediencia y de mansedumbre es que estaba frente a su amigo,
Estaba frente a su gran compañero de 40 años, con quien estaba hablando, de quien conocía su secreto, quien le había confiado su secreto, y a quien Moisés también le había confiado los suyos. Un amigo que le está diciendo, hoy Moisés, no puedes entrar a la tierra, no vas a entrar. No se cuestiona porque se le tiene confianza. Y en esa confianza, hermanos, se puede obedecer sin cuestionamientos, porque no hay duda, porque se tiene la completa certeza de que ese amigo ama, que ese amigo procura el bien, que ese amigo cuida de uno, que por lo tanto la decisión que tome, aunque yo no la entienda, aunque yo no pudiera de momento estar de acuerdo, puedo confiar en esa decisión, porque proviene del ser que me ama. Y eso es la principal razón por la que Moisés no tiene empacho en obedecer a Dios, porque sabe que lo ama, porque tiene una intimidad. La segunda razón por la que yo veo que Moisés llega a este punto, este nivel de obediencia y de mansedumbre en Dios, y en ese sentido, ¿verdad?, describe la mansedumbre como una cualidad natural, como una cualidad primordial, es que Moisés en los procesos de 3 generaciones, en esos 3 estadios de su vida, logró cambiar el enfoque de cómo ve la vida. Moisés no tenía necesidad de ir a esa tierra prometida. Moisés tenía la posibilidad de estar en Egipto, en una tierra fértil, en un palacio. Moisés, bueno, perdió esa oportunidad, pero podía haber vivido en Madián con su suegro, tenía ovejas, tenían ganado, estaba bien. ¿Qué necesidad él tenía de ir y sacar al pueblo y habitar en el desierto? Y luego, ¿qué necesidad tenía? Pero él cambió su enfoque. Él empezó a ver la vida de una manera distinta. Empezó a descubrir cuál era su verdadero tesoro. Él entendió que su verdadera tierra prometida no estaba allá del otro lado del Jordán, que su tierra prometida era Dios mismo y su presencia. A Moisés dejó de interesarle la tierra prometida. Con el paso del tiempo, aunque inicialmente empezó a ver como proyecto de vida el poder llevar al pueblo a esa tierra y disfrutar la leche y la miel que emanaban de ella, Moisés terminó encontrando una tierra diferente. Dice la carta a los Hebreos acerca de Abraham, que Abraham murió siendo peregrino en la tierra porque por la fe él alcanzó a ver la patria celeste. La patria celeste. Creo que nosotros como iglesia necesitamos ir modificando también nuestra teología, porque muchos de nosotros todavía conservamos la idea de que la tierra prometida es Canaán, que es allá donde está Israel ahora, en lo que se le llama la región de Palestina. Y no hemos caído en cuenta que la tierra prometida no es esa, que la verdadera tierra prometida está en Dios y en la vida que Él ofrece. De hecho, la Biblia habla de una nueva Jerusalén que desciende del cielo. Esa nueva Jerusalén no es la Jerusalén ni la tierra que está allá y que ahorita están peleando ahí los israelitas contra los palestinos por esa tierra, porque no han cambiado su visión, no han cambiado su enfoque de la vida. Israel sigue creyendo que su tierra prometida es ese pedazo de tierra y no ha llegado como a Moisés a concluir que esa tierra no tiene valor frente a la verdadera patria que Dios ofrece, la patria celestial. Y se puede renunciar a esa tierra. Es más, ni siquiera uno tiene que pensar en esa tierra como una aspiración. ¿Para qué aspirar a esa tierra si lo que ofrece Dios es cielo nuevo y tierra nueva y una nueva Jerusalén que desciende del cielo? No pertenece a esta tierra Jerusalén. La Jerusalén que nosotros aspiramos no pertenece a este mundo, pertenece al cielo y desciende del cielo. Y entonces ya no es cruzar el Jordán para llegar a Canaán, a esa tierra
literal, ¿verdad? Sino es cruzar esa realidad del morir a uno mismo para encontrarse con la verdadera tierra, que es la vida que Dios ofrece. La vida plena que solamente se encuentra en Dios. ¿Para qué quiero vivir en una tierra prometida si no tengo vida plena en Dios? El que no ha encontrado vida plena en Dios, hermanos, se pelea por un pedazo de tierra. Se pelea por ese espacio que al final de cuentas, cuando muera, no se va a poder llevar y no va a poder hacer nada con él. Por más santo que lo considere. Pero el que ha encontrado en Dios la vida plena, hermanos, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cambiar el enfoque de una manera un tanto discreta. El texto nos dice que Moisés llegó a esa conclusión y la prueba de ello es que ¿dónde está sepultado Moisés? ¿Quién lo sepultó? El texto no nos dice que lo enterró el pueblo, sino que Moisés murió. ¿Y quién lo sepultó? Dios lo sepultó en un lugar que nadie conoce. Porque la tumba de Moisés, ¿verdad?, que posiblemente está ahí en la llanura de Moab, solamente le pertenece a Dios saber qué es. ¿Por qué? Porque Dios tiene la vida de Moisés resguardada en sus manos, de la misma manera que Moisés confió siempre su vida al cuidado de Dios. Moisés dejó de ver la tierra prometida porque él siempre habitó bajo la sombra de la su verdadera tierra dejó de ser. Su verdadera tierra se convirtió precisamente en la vida que emana de Dios. Cambió su enfoque en la vida. Y tercero, un tercer argumento, tercer elemento, es que Moisés, hermanos, reorganizó sus valores y sus prioridades en la vida. Los tuvo que organizar. Hoy día se dice que hemos perdido los valores. Y lo cierto, hermanos, es que los valores no se pierden. Los valores nada más se reorganizan. Y la obediencia y la fidelidad y la mansedumbre son un valor. El problema de nuestra sociedad es que la obediencia y la mansedumbre están colocados como un valor inferior. Está en la escala de valores, está hasta el final. Lo que hizo Moisés fue reorganizar sus valores y colocó la obediencia y la mansedumbre ya no como meta, ya no como medio para alcanzar un fin, sino como el fin mismo. Sí, es decir, que muchas personas entienden que la obediencia es un medio para alcanzar la recompensa de parte de Dios. Entonces, muchas personas obedecen para que Dios los premie. Y parecería que en el caso de Moisés, él venía obedeciendo a Dios con tal de conseguir el premio de la tierra prometida. Y al final de cuentas, lo que nos deja ver el texto, hermanos, es que no es así. Que Moisés dejó de ver la tierra como prometida como el premio. Para él, el premio era la obediencia, la mansedumbre. Ese era el premio. Ese era su galardón. Porque, hermanos, la obediencia a Dios, la mansedumbre, es el milagro. Este ser que está sometido al poder del pecado, que está dinamizado por esas fuerzas destructoras de la muerte, del pecado, de la ira de Dios, este ser, hermanos, siempre es contrario a la voluntad de Dios. Mi naturaleza como ser humano es ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso, el mayor milagro para un ser humano es cambiar de dirección y unirse a la voluntad de Dios. Es más fácil curar un cáncer que la obediencia. Para Dios, hermanos, es más fácil abrir el mar rojo. Para Dios es más fácil hacer que haya maná en el desierto, que haya agua, que salga agua de una roca. Para Dios es más fácil hacer eso. Para Dios es más fácil cubrir el pueblo con una nube en el día o hacer una columna de fuego para iluminarlos y darles calor en la noche. Para Dios todos estos portentos son cosa fácil, porque es Dios todopoderoso. ¿Qué es lo complicado, hermanos? ¿Qué es lo difícil que se ve en el texto? En el texto se ve una realidad. Un pueblo que sale de Egipto
pero que en la realidad, aunque sigue conociendo a Dios y caminando con Dios, su corazón sigue anclado a Egipto y sigue subordinado a la voluntad de el faraón. El corazón del ser humano sigue en el anhelo de regresar a Egipto. De todos los israelitas, de la gran mayoría de los israelitas, esa generación que tuvo que morir en el desierto, murió ahí porque no logró concretar el milagro, no se abrió al milagro de la obediencia a Dios. Cuando Dios les dijo, entren a la tierra prometida, no tengan miedo, yo voy a ir delante de ustedes, ellos no obedecieron, decidieron desconfiar. Moisés confió, ellos desconfiaron. Dejaron de ver como prioridad en su vida la obediencia y entonces cambiaron obediencia por salvar la piel, por la supervivencia. Prefirieron supervivir o sobrevivir que obedecer. Dijeron, si entramos ahí nos van a hacer pedazos los gigantes. Y cuando entonces en la escala de valores la obediencia es lo último, ya no es posible el milagro. El corazón sigue habitando Faraón, sigue habitando esa idea de mejor regresemos a Egipto, nos iba mejor en Egipto, vamos a morir en este desierto, ¿para qué? Si podíamos haber muerto, por lo menos allá en Egipto como esclavos, pero comiendo carne. Cuando se tiene esclavizado el corazón, hermanos, cuando se tiene atado el corazón al faraón, no es posible la obediencia. La obediencia a Dios se da cuando ocurre el milagro y somos liberados de aquello, ¿verdad?, para obedecer a Dios. Y esto es característico precisamente de nuestra generación. Es lo que yo les comentaba al principio, de que vivimos en medio de una generación que desafía a la autoridad, se revela a la autoridad, cuestiona a las autoridades, cuestiona a las instituciones, exige derechos, pero por el otro lado es sumamente obediente, sumamente perniciosa, sumamente pues está sometida a Faraón. Esta generación en la que vivimos es una generación que obedece, hermanos, al cantante, al actor del cine, que obedece a la farándula, que está mirando la televisión, que mira el internet para ver qué dicen estos personajes y sigue sus ritmos, sigue sus cursos, hace la voluntad de los comerciantes, hace la voluntad del vendedor, del mercado, del que le ofrece, que le da ofertas, sigue esa voluntad y va ahí tras de ellos, ¿verdad? Pero no está dispuesto a obedecer a la autoridad. Es una generación, por ejemplo, entre los jóvenes, que desafía a los padres, que no está dispuesto a obedecer a los padres, pero sí está dispuesto a obedecer a un cantante. Absurdo, completamente absurdo. No es una generación que no está dispuesta a escuchar a un médico dándole instrucciones, pero sí está dispuesto a escuchar al horóscopo, que sí está dispuesto a escuchar al gurú que le enseña yoga, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos a el faraón incrustado en el corazón. No obedecemos a lo que tendríamos que obedecer, no obedecemos a aquello que busca nuestro bien, que busca nuestro desarrollo, que busca nuestra plenitud. Obedecemos a aquello que nos esclaviza, que nos deshumaniza, que nos hace más miserables. A eso sí estamos dispuestos a obedecer. Es tan incongruente la generación en la que vivimos que, por ejemplo, muchos jóvenes, hermanos, no están dispuestos a entablar una relación de matrimonio y a asumir un compromiso de vida con una pareja para toda la vida, pero sí están dispuestos a ponerse un tatuaje en la piel para toda la vida. Así de absurdo es. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, precisamente, la obediencia y la falta de mansedumbre, o la mansedumbre, es más bien uno de los valores inferiores. Está puesto en el último lugar de la fila. La obediencia y la mansedumbre es el milagro. La obediencia y la mansedumbre es el portento. La obediencia y la mansedumbre, hermanos, es el evento más grandioso que puede ocurrirle a un ser humano. Mucho más grandioso que ver el mar abriéndose para que el pueblo pase en seco. Hoy la sociedad cuestiona, por ejemplo, eso y dice,
no, es que eso no ocurrió, ¿cómo pudo haber ocurrido? Es un fenómeno natural que es inverosímil, que, bueno, no se puede explicar, bueno, podemos dudar mucho de ese evento. Y no nos damos cuenta que frente a nosotros tenemos la posibilidad de ver un evento más grande, un milagro más grande, que es un corazón que es liberado que es liberado del faraón, que pasa por un proceso y que termina liberado en la voluntad de Dios. Lo que vemos en Moisés es a un hombre libre, completamente libre, que no está atado a la tierra, que no está atado al polvo, que no está atado a un pedazo de terreno. Es un hombre completamente libre para obedecer a Dios, para unir su voluntad a la de Dios y hacer una sola voluntad. Ese es el milagro. Y por eso Moisés se convirtió en un hombre sumamente manso, porque cambió su estado. Somos llamados, hermanos, nosotros hoy, a ser una generación de obediencia. La generación que describa como característica principal la mansedumbre. ¿Seremos esa generación? ¿Seremos esa generación? Descubra su tesoro. Esta contingencia, esta pandemia nos dio la oportunidad de verificar si es así o no. Cuando fuimos apartados del templo, hermano, porque para muchos el culto, el templo es su tesoro, pero para el verdadero creyente, para el discípulo de Cristo, el verdadero tesoro es la obediencia. Y obedecer a Dios se puede hacer en la casa, todos los días, en cualquier instante. Ser manso ante la voluntad de Dios se puede hacer en cualquier momento. Tener una relación con Dios se puede hacer en todo lugar y en todo tiempo. Y no significa con esto que no vamos a hacer cultos. No. Al contrario. Ahora los haremos con un sentido nuevo, diferente, renovado. Pero gracias a que hemos descubierto que nuestro más grande tesoro es la relación con Dios. Que nuestra verdadera tierra prometida es la vida que Dios ofrece. Y que el valor más alto de nuestra existencia es experimentar en nuestra persona el milagro de la obediencia y de la mansedumbre a la voluntad de Dios. Les deseo, hermanos, y deseo para mi vida, para todos nosotros, que podamos convertirnos, transformarnos en esa generación, la generación de la obediencia, la generación que manifiesta la mansedumbre como el más alto. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros. Gracias a Dios por este hermoso mensaje. Hermanos, a nosotros solo nos resta seguirnos esforzando, seguir trabajando en nuestra vida para llegar a esa tierra prometida que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Entonemos este siguiente estribillo que se titula Oh Jerusalén.
esta siguiente alabanza. Es un himno muy conocido por todos nosotros. Los invitamos para que si tienen su himnario a la mano puedan buscar el número 145. Y con esa fe, con esa esperanza de que Jesús pronto volverá, recordando que Él es fiel a sus promesas, vamos a entonar.
pueda realizar la oración final. Yo deseo que Dios les bendiga y paz a vosotros. A nosotros, hermanos, agradecemos a Dios porque nos permite tener este culto, donde sin duda alguna fue de bendición para nosotros, para nuestros hogares, para nuestros familiares. Es una palabra de aliento para la iglesia a seguir adelante. Creo que el ministerio que el Señor nos ha dejado, sin duda alguna, es muy especial. Y así tenemos que verlo, y así tenemos que ejecutarlo. Voy a pedirte que desde donde te encuentres, cierres tus ojos. Vamos a orar a Dios pidiendo de su fortaleza, de su amor y de su sanidad. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, nos despedimos de este culto y de nuestros hermanos, pero no de tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque cada palabra tuya, cada predicación, Señor, nos anima y nos exhorta a seguir adelante. Permite, Señor, que podamos caminar hacia aquella tierra que tú un día le prometiste a los antepasados, pero que hoy, Señor, esa promesa también está presente y latente para cada uno de nosotros. Te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a seguir adelante como iglesia, como persona. Permite, Dios, que nosotros tengamos esa fortaleza y que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder seguir adelante en medio de las dificultades. Bendice a cada pastor, bendice a cada iglesia y a cada hermano nuestro, Señor. No lo abandones, míranos con misericordia. Y también, bendito Dios, te pedimos una doble bendición para nuestro sobrevenidor y para nuestro hermano Abelardo. Sé tú con ellos, Señor, bendice sus ministerios, sus familias y sus vidas. Bendito Dios, nos despedimos de este espacio, esperando que tu amor se renueve cada día en nuestros corazones y que el amor que nosotros sentimos hacia ti, Señor, cada vez sea más fuerte. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Permite, Padre, que nuestra fe no mengue, sino que crezca día tras día hasta tu regreso. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y ahora, mis hermanos, mi deseo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Amada Iglesia del Distrito 8, paz a vosotros. Estamos hoy, este sábado, concluyendo nuestras transmisiones distritales, las cuales iniciaron desde el mes de mayo del año pasado ante la pandemia del COVID-19. Ante esa amenaza y ante ese riesgo de contagio, los templos fueron cerrados, no pudimos congregarnos más, pero gracias a Dios que contamos con los medios de internet, los medios digitales, para acercar el mensaje de Dios y también la alabanza que juntos le rendimos a nuestro Padre. Gracias a Dios porque hasta aquí, como dice la palabra, Dios nos ha ayudado. Ebenecer, Dios nos ha ayudado. Agradezco profundamente a todos los que nos siguieron durante este año en estas transmisiones. Empezamos con las transmisiones de los días miércoles, después agregamos las transmisiones de los días sábados, tanto de escuela sabática como del culto vespertino. El mes pasado concluimos nuestras transmisiones de escuela sabática y este mes, hoy, clausuramos también y damos por concluido nuestras transmisiones del culto vespertino de los días sábados. Gracias a Dios, porque también tuvimos un equipo que nos ayudó para que esto sea posible. Agradezco profundamente a nuestro hermano Ángel Espinosa Martínez, quien como director distrital del Departamento de Comunicación Digital coordinó y organizó todas las transmisiones que pudimos ver en la página de ID7 Distrito 8.
crear la página, darle seguimiento, mantenimiento, promoción y formar un equipo que también le auxilió y le ayudó en la elaboración de esas transmisiones. Posteriormente se agregó nuestro hermano Alexis Fuentes Alvavera y se formó el Ministerio Distrital de Transmisiones, el cual estuvo a su cargo y que también formó un equipo para editar, para grabar y para transmitir el material que se generaba desde las iglesias. Agradecemos profundamente a nuestra hermana Almendra Espinosa Contreras y a nuestro hermano Misael Jiménez Trejo, quienes semana a semana hacían un arduo trabajo de edición para que pudiéramos tener nuestras transmisiones cada semana. Dios les bendiga, Almendra, Misael, Alexis, hermano Ángel, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Son un gran equipo. Mostraron en cada edición y cada semana amor, compromiso, dedicación y profesionalismo en todo lo que hacían. Dios siga estando con ustedes y les siga bendiciendo. Gracias. También, como muestra de gratitud a ellos, se les ha entregado un reconocimiento y un presente, un obsequio, como una muestra, como un gesto de reconocimiento a la gran labor que hicieron. Ellos no estuvieron en nuestras transmisiones presencialmente o no los vimos en las pantallas. Algunos sí, pero pocas veces. Pero sí estuvieron detrás de todo lo que nosotros podíamos ver desde una tableta, desde un celular o desde una televisión. Gracias al esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos. También agradecemos a todos los ministerios, directores de culto, pastores, ministros, diáconos, que nos compartieron el material que pudimos transmitir, cantos, sermones, predicaciones, escuelas sabáticas, panelistas. Gracias a todos ustedes. Bendecimos a Dios por haberlo logrado después de un año de transmisiones y hoy estar concluyendo este gran proyecto y este gran trabajo. También estamos generando nuevos proyectos. Pronto esperen los anuncios porque nuestro ministerio continuará para bendición de nuestra iglesia y especialmente de nuestro amado Distrito 8. Hermanos, les invito y les animo a que todos aquellos quienes ya pueden tener cultos presenciales, en la medida de lo posible y con todas las medidas sanitarias, los protocolos de salud, podamos aprovechar el culto que ya se pueden realizar ahora en los templos. Deseo que Dios les bendiga y Dios siga con nosotros, como siempre lo ha estado. Paz a vosotros, hermanos. Quiero pues reiterar el agradecimiento que ya tuve la oportunidad de decirles en la mañana. De verdad me encontré con un grupo de hermanos de la iglesia muy profesionales, muy buenos para el trabajo de la edición y sabemos que Dios nuestro Señor les recompensará y mi deseo es que les siga bendiciendo, que les conserve la salud y que Dios permita que escuchen su voz para que puedan hacer su voluntad. Y pues nuevamente muchas gracias por todo el apoyo que han estado brindando en la obra del Señor y pasamos a abrir nuestros regalos. Entonces empezaríamos, si están de acuerdo, con Almendra. Ya vamos a poner. De acuerdo, de acuerdo. Adelante, Almendra. Bueno, yo ya abrí el mío, pero acá está mi reconocimiento. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Y también está este. Ábrelo. ¿Lo abro? Ábrelo. Sí, queremos ver. A ver, acá uno. Ay. Acá está. Ay, se cayó. Muy bien. Bien. Te bendiga mucho, Almendra. Bravo, felicidades. Felicidades. Y también una libreta, solamente que apenas la pedimos y va a llegar. Ok. Pues muy bien. Gracias, Almendra. Ok, no. Ahí está. Adelante.
Un reconocimiento, Alexis, a todo tu esfuerzo y trabajo. Bravo, bravo. Dios te bendiga mucho. Gracias. También. Oh, Y con esto también. Muy bien. Rey 2, 3. Muy bien. Los redobles, ¿quién las hace? Michelle. Otro chocolate. La pluma. Muy bien. ya. Muy bonita pluma. Dios te bendiga, Alexis. Y hay otro. Bravo, bravo. A ver. Este Sí es sí ya cierto que llegó. no lo había abierto. Ándale, una libreta. Oh, ya. Ajá. Muy bien. Es una USB. Órale, no la había visto. Es una USB y tiene Sí. imán, o sea, si tú Ahí va lo el pones material otra vez, para los siguientes 3 meses de transmisiones. Ahí va. Ya, Para que nos ya, puedas ok. pasar el material. se va a guardar para que no se caiga, tiene imán. Digo, Pues muchas por si- felicidades. Así Por ya si no se se saturó pierde. la nube. Gracias. Gracias, Dios te hermano. bendiga, Alexis. Qué bien. Pues adelante, entonces déjame Va, pasar con Misael. el siguiente. Adelante, Misael. Que yo también apenas voy a abrir mi regalo. Eso. Ok. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Felicidades, Misael. Gracias por Gracias, todo tu hermano. esfuerzo, por todo tu trabajo, por las desveladas. Una que otra, una que otra. Muy bien. Ábrelo. ¿Qué será? ¿Qué será? Ok. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Pluma, Está, pluma. está bonito el color. Gracias, gracias. Y hay que ir organizando la carne asada. Pues, Muy bien. mira, calorías para las desveladas. Y para que aguante la siguiente edición. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Y aquí está. Muy bien. Igual, ¿eh? A ver, saca la USB. Ajá. Muy bien. Están bonitas las libretas. Sí, están padres, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué bonito detalle. Muchas felicidades. Felicidades, Misa también. Felicidades, Misa. Dios te bendiga. No, gracias a ustedes, a todo el equipo también que estuvimos ahí al pendiente y comunicándonos a altas horas de la noche, pero todo es Y de para la madrugada gloria y honra de también. Dios. Sí, también. Corriendo. Hermano Ángel, el suyo. Sí. Yo creí que no me iba a llegar regalo, pero me llegó un sobre. Entonces, una pluma. Muy bien. Felicidades, hermano. Felicidades, hermano. Gracias. Una libreta Muy bien. ultra delgada, es la nueva, es lo más nuevo que hay. Delgadita. Muy bien. También la pedimos, pero no ha llegado. Entonces está por llegar. Se agotaron con la de ustedes dos. Sí. Y mi reconocimiento. Felicidades, hermano Ángel.
Felicidades, Sí, hermano. muchas Dios te gracias. bendiga mucho. Hermano Ángel, muchas gracias por siempre estar al tanto en la coordinación del equipo. Igual Alexis con los que editaban, los editores. Gracias por todo. Y Almendra y Misael les tocó el trabajo rudo, el trabajo de base, y también estamos muy agradecidos con ustedes. Sabemos que eventualmente alguno que otro también se sumaba a ayudar, a apoyar, pero los que estuvieron de base permanentemente todo el año fueron ustedes. Sin ustedes no lo hubiéramos podido hacer, pero qué bueno que tuvieron esa disposición y ese amor. Hermano Ángel, Alexis, Misael Almendra, que Dios les bendiga siempre. Ok. Hermanos, muchachos, pues me gustaría, ya que de manera formal estamos cerrando este ciclo, y ahorita que estamos aquí juntos, me gustaría que oremos juntos a nuestro Padre, y así demos gracias a Dios porque nos ha utilizado y por todo lo que se ha realizado en este año. Bueno, déjenme orar por ustedes. Vamos a orar. Amoroso Señor, te damos muchas gracias por la bendición de la vida y por la oportunidad de trabajar en tu iglesia, por ocuparnos para el ministerio, Señor, y que este ministerio haya edificado las vidas de nuestros hermanos en este Distrito 8 y de todos los lugares donde nos vieron. Gracias por este grupo de hijos e hija tuya que han puesto todo su esfuerzo, su dedicación, el conocimiento que tú les has permitido tener, lo han puesto al servicio de tu iglesia. Bendícelos siempre, Padre, que puedan ver el fruto de su trabajo en las vidas transformadas de tu iglesia, que puedan ver, Señor, también el gozo de los hermanos por haber sido alimentados con lo que ellos también trabajaban. Señor, bendice los nuevos proyectos y mientras, Padre, fortalece nuestra vida, que también podamos seguir felices, contentos, con gozo, alegres, el camino del Evangelio que hemos recibido de parte de ti. Gracias por todo, bendice la familia de cada uno de mis hermanos y prospera su trabajo, la obra de sus manos, todos sus planes que sean encaminados por ti, para bien de ellos y para gozo de todos nosotros. Te agradecemos por todo ello y te agradezco por la vida de mis hermanos, por su trabajo y su ministerio, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.